Nunca en la historia había existido tanta comodidad y al mismo tiempo tanta gente vacía. Nunca habíamos tenido tanto entretenimiento, tantas pantallas, tantas distracciones, tantas formas de escapar del silencio. Y aún así millones de personas sienten algo extraño por dentro, un vacío difícil de explicar, una sensación constante de cansancio emocional, como si la vida estuviera funcionando, pero algo esencial faltara. Y aquí aparece una de las ideas más peligrosas de la filosofía moderna, la idea de que nada tiene sentido, que trabajas, sufres, amas, te sacrificas, y al final todo termina desapareciendo. Tus recuerdos, tus logros, tu cuerpo, tu nombre, todo. Y aunque mucha gente jamás ha escuchado la palabra nihilismo, la realidad es que millones ya viven bajo su influencia sin darse cuenta. Porque el nihilismo no siempre luce como una persona deprimida mirando al techo. A veces luce como alguien riéndose en redes sociales mientras se siente vacío por dentro. A veces luce como personas obsesionadas con consumir, porque no soportan quedarse solas, con sus pensamientos. A veces luce como alguien que perdió completamente la capacidad de creer en algo. En el amor, en la sociedad, en la familia, en Dios, en el futuro, en sí mismo. Y lo más peligroso es que la sociedad moderna parece estar produciendo ese vacío en masa. Personas hiperestimuladas, pero emocionalmente desconectadas, rodeadas de información, pero sin dirección, con cientos de seguidores, pero sin vínculos reales. Porque cuando una sociedad pierde el significado, empieza lentamente a perder también su estabilidad emocional. Y eso explica por qué hoy existe tanta ansiedad, tantas crisis existenciales, tantas adicciones emocionales y tanta gente viviendo en piloto automático. Despertar, trabajar, consumir, distraerse, dormir, repetir, sin preguntarse jamás hacia dónde va realmente su vida. Y aquí es donde este tema deja de ser solamente filosofía, porque el nihilismo no se quedó en libros antiguos. Hoy está en las redes sociales, en la cultura moderna, en la forma en que consumimos, en cómo nos relacionamos, en cómo pensamos y hasta en cómo escapamos constantemente de nosotros mismos. En este video vamos a hablar del nihilismo sin filtros. ¿Qué significa realmente? ¿Por qué pensadores como creían que podía destruir sociedades completas? ¿Por qué cada vez más personas sienten que la vida perdió profundidad? ¿Cómo las redes sociales alimentan ese vacío moderno? ¿Y si existe alguna salida cuando una persona deja de encontrar sentido en las cosas? Porque quizás el problema más grave de esta generación no sea económico, ni político, ni tecnológico. Quizás el verdadero problema es espiritual. Así que quédate hasta el final, porque mientras más avances en este video, más vas a entender que el nihilismo no es solamente una filosofía, es el espejo incómodo de la sociedad moderna. Y si este tipo de contenido fuerte, real y directo te hace pensar diferente, suscríbete ahora mismo a Vivencias, porque aquí no venimos a entretenerte solamente, venimos a incomodarte. En este video no vamos a hablar del nihilismo como si fuera un concepto aburrido de universidad. Vamos a hablar de cómo esa filosofía se infiltró silenciosamente en la vida moderna, y por qué millones de personas hoy viven atrapadas en ella sin siquiera darse cuenta. Porque el nihilismo ya no está solamente en libros antiguos, está en las redes sociales, en la ansiedad colectiva, en la cultura del entretenimiento infinito, en las relaciones vacías, en el cansancio emocional moderno y sobre todo, en esa sensación constante de que nada termina llenando realmente a las personas. Aquí vamos a entender por qué cada vez más individuos sienten que trabajan sin propósito, consumen sin satisfacción, se distraen sin descanso y viven sin dirección. Vamos a hablar del famoso concepto de la muerte de Dios y de cómo la caída de los valores tradicionales dejó a millones de personas emocionalmente perdidas. También veremos cómo el nihilismo evolucionó hasta convertirse en algo mucho más cotidiano y peligroso, porque hoy no necesitas leer filosofía para convertirte en nihilista. Basta con vivir anestesiado, basta con pasar años escapando del silencio, basta con llenar cada vacío con dopamina rápida, sin preguntarte nunca qué sentido tiene realmente tu existencia. Y aquí es donde este tema se vuelve incómodo, porque tal vez el problema de muchas personas no sea solamente depresión.
Tal vez sea ausencia de significado. Vamos a analizar cómo la sociedad moderna reemplazó profundidad por entretenimiento, cómo el consumo se convirtió en una religión emocional y cómo muchas personas terminaron construyendo identidades completas basadas únicamente en validación externa. Likes, dinero, apariencia, estatus, distracción. Pero mientras más estímulos aparecen, más vacío parece sentirse el ser humano moderno. También vamos a diferenciar el nihilismo pasivo del nihilismo activo, porque algunos colapsan emocionalmente cuando sienten que nada tiene sentido, mientras otros usan esa misma idea para destruir ilusiones falsas y construir una vida más auténtica. Y ahí entra algo todavía más importante. ¿Es posible vivir sin un significado absoluto? ¿Puede una persona crear propósito incluso dentro del absurdo? Ahí aparecen pensadores como porque algunos de ellos entendieron algo brutal. El vacío puede destruirte o puede obligarte a despertar. Y mientras avancemos en este video, vas a empezar a notar algo inquietante. Muchas cosas que hoy la sociedad considera normales podrían ser síntomas directos de una crisis de significado. Así que quédate hasta el final, porque la parte más incómoda no será entender qué es el nihilismo. La parte más incómoda será descubrir cuánto de él ya existe dentro de la sociedad moderna, y quizás dentro de ti mismo. Y si este contenido te hace pensar más allá de lo superficial, comenta la palabra vacío. Quiero saber cuántas personas todavía se atreven a cuestionar la realidad que están viviendo. Ahora sí, para entender cómo llegamos hasta aquí, primero hay que entender qué es realmente el nihilismo. ¿Qué es el nihilismo realmente? La mayoría de personas escucha la palabra nihilismo y automáticamente piensa en tristeza, oscuridad o depresión. Pero el nihilismo es mucho más profundo que eso. El nihilismo es la idea de que la vida no posee un significado objetivo, absoluto o garantizado. En otras palabras, no existe un propósito universal escrito para ti. No existe una razón automática que le dé valor a tu existencia simplemente por existir. Y aunque eso puede sonar aterrador, también explica por qué tantas personas hoy viven sintiéndose desconectadas emocionalmente. Porque durante siglos, las sociedades construyeron significado alrededor de estructuras fuertes. Religión, familia, comunidad, tradiciones, sentido colectivo. Pero en la modernidad, muchas de esas estructuras comenzaron a debilitarse. Y cuando una sociedad pierde valores compartidos, aparece el vacío. Ahí entra el nihilismo. Ahora bien, hay distintos tipos de nihilismo. Existe el nihilismo existencial, la idea de que la vida no tiene propósito inherente. El nihilismo moral, la creencia de que no existen valores morales absolutos. Y también el nihilismo social, cuando las personas dejan de creer en instituciones, sistemas o vínculos humanos. Y si observas el mundo moderno con honestidad, vas a notar señales de eso por todas partes. Personas que ya no creen en el amor. Gente que ya no cree en la política. Personas que sienten que trabajar toda la vida no tiene sentido. Jóvenes que viven emocionalmente agotados antes incluso de llegar a los 30 años. Y aquí aparece algo importante. El nihilismo no siempre se manifiesta como sufrimiento visible. A veces se manifiesta como indiferencia, como apatía, como desconexión emocional, como personas que simplemente sobreviven mientras llenan el vacío con entretenimiento constante. Series, comida, alcohol, redes sociales, compras, distracciones. Porque muchas personas no están felices, están distraídas, y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. La sociedad moderna vendió la idea de que más comodidad produciría más satisfacción. Pero ocurrió algo extraño. Mientras aumentaban las comodidades, también aumentaban la ansiedad, el vacío y la sensación de desconexión. ¿Por qué? Porque el ser humano no solamente necesita placer, también necesita significado, necesita dirección, necesita sentir que su existencia vale algo más que consumir y repetir rutinas. Y aquí es donde el nihilismo se vuelve peligroso. Porque cuando una persona deja de encontrar significado, empieza lentamente a perder motivación, disciplina y esperanza. Nada importa, nada vale la pena, nada llena, nada cambia. Esa mentalidad puede destruir lentamente la mente de una persona sin que siquiera lo note. Y lo más inquietante
es que muchas plataformas modernas parecen diseñadas exactamente para alimentar ese vacío. Estimulación rápida, placer inmediato, distracción constante, cero profundidad. Porque una sociedad distraída piensa menos. Y mientras más distraída está una persona, menos tiempo tiene para preguntarse quién es realmente. Pero el nihilismo no apareció de la nada. No nació con TikTok. No nació con Instagram. No nació con esta generación. Para entender por qué esta filosofía explotó en el mundo moderno, primero tenemos que hablar del hombre que vio venir esta crisis décadas antes que todos los demás. Y Nietzsche y la muerte de Dios. Cuando Friedrich Nietzsche escribió la frase «Dios ha muerto», muchísima gente creyó que simplemente estaba atacando la religión, pero realmente estaba describiendo algo mucho más profundo y peligroso. Nietzsche entendió que la sociedad occidental estaba entrando en una crisis gigantesca. Durante siglos, millones de personas habían construido su vida alrededor de estructuras religiosas y morales. La religión no solo daba fe, también daba identidad, dirección, normas, propósito. La gente sufría, pero sentía que el sufrimiento tenía significado. El problema apareció cuando la modernidad comenzó a reemplazar lentamente esas estructuras. La ciencia avanzó, la tecnología avanzó, la razón comenzó a ocupar el lugar de la espiritualidad. Y poco a poco muchas personas dejaron de creer en valores absolutos. Ahí aparece la verdadera idea detrás de la muerte de Dios. No significa que una deidad literalmente muriera. Significa que la sociedad comenzó a perder el centro moral y espiritual que antes organizaba la existencia humana. Y Nietzsche entendió algo aterrador. Cuando destruyes valores antiguos, pero no construyes nuevos, aparece el vacío. Ahí nace el nihilismo moderno. Porque el ser humano necesita significado psicológico para soportar la vida. Necesita sentir que existe algo más allá de trabajar, consumir y morir. Pero hoy muchas personas crecieron en un mundo donde todo parece relativo. La verdad es relativa, la moral es relativa, las relaciones son relativas. Todo cambia, todo se reemplaza, todo se consume rápido. Y eso produce una consecuencia emocional brutal. Personas sin dirección interna. Por eso hoy tanta gente vive buscando desesperadamente validación externa. Likes, dinero, aprobación, apariencia, estatus. Porque cuando desaparece el significado profundo, muchos intentan llenar ese vacío con reconocimiento superficial. Y las redes sociales amplificaron todavía más ese problema. Porque ahora millones construyen identidades completas alrededor de atención digital. Pero la atención no reemplaza el propósito, y el entretenimiento no reemplaza el significado. Por eso ves personas hiperestimuladas, pero emocionalmente vacías, con miles de seguidores, pero sintiéndose solas, con acceso infinito al placer, pero incapaces de soportar el silencio. Nietzsche veía venir exactamente este colapso psicológico. Por eso hablaba del último hombre, una persona cómoda, distraída, sin ambición profunda. Sin propósito superior, sin deseo de trascender, simplemente sobreviviendo entre placeres rápidos y rutinas vacías. Y si somos honestos, esa descripción se parece muchísimo al mundo moderno. Pero aquí es donde todo se vuelve todavía más oscuro. Porque el nihilismo ya no es solamente una idea filosófica. Hoy se convirtió en una forma de vida silenciosa. Y millones de personas la alimentan todos los días sin darse cuenta. Especialmente en Internet. El nihilismo en la vida moderna. El nihilismo moderno ya no luce como un filósofo aislado leyendo libros oscuros. Ahora luce como una persona haciendo scroll durante 4 horas seguidas, sin siquiera darse cuenta. Y eso cambia completamente el problema. Porque antes las crisis existenciales aparecían en el silencio. Hoy el silencio prácticamente desapareció. La sociedad moderna creó un mundo donde las personas pueden distraerse las 24 horas del día. Vídeos cortos, música constante, notificaciones, series, pornografía, compras, contenido infinito, estimulación infinita. Y aunque todo eso parece entretenimiento, muchas veces funciona como anestesia emocional. Porque una persona ocupada permanentemente rara vez enfrenta sus pensamientos más profundos. Por eso hoy existe tanta gente incapaz de quedarse sola consigo misma. Necesitan ruido constantemente.
pantallas constantemente, dopamina constantemente. Y aquí aparece algo inquietante. Mientras más estimulada vive una persona, más difícil se vuelve sentir satisfacción real, porque el cerebro se acostumbra a recompensas rápidas. Todo debe ser inmediato, rápido, intenso, instantáneo. Entonces la vida cotidiana empieza a sentirse vacía. Leer un libro cuesta, construir relaciones cuesta, tener disciplina cuesta, pensar profundamente cuesta. Y poco a poco las personas comienzan a perder conexión con todo aquello que requiere paciencia y significado real. Ahí el nihilismo empieza a crecer silenciosamente. Porque cuando una sociedad reemplaza profundidad por distracción, las personas terminan emocionalmente agotadas aunque nunca se detengan. Por eso hoy mucha gente vive una contradicción extraña. Tienen más entretenimiento que nunca, pero menos satisfacción que nunca. Más comunicación, pero menos conexión humana. Más exposición, pero menos identidad. Y las redes sociales empeoran todavía más esa sensación. Porque millones comparan constantemente su vida real con versiones editadas de otros. Entonces aparece ansiedad, vacío, insatisfacción permanente. Nunca es suficiente, nunca se sienten completos, nunca sienten paz. Y mientras tanto la cultura moderna sigue repitiendo el mismo mensaje. Consume más, compra más, distráete más, muestra más. Pero casi nunca enseña algo fundamental, cómo construir significado. Y ahí está el problema, porque el ser humano puede soportar muchísimo dolor si siente que su vida tiene dirección. Pero cuando desaparece el propósito, hasta las comodidades comienzan a sentirse vacías. Por eso tantas personas hoy viven funcionando en piloto automático. Despiertan, trabajan, consumen contenido, buscan distracción, duermen, repiten, sin preguntarse jamás qué quieren realmente de su existencia. Y aquí el nihilismo deja de ser solamente filosofía. Se convierte en una crisis psicológica colectiva. Porque una sociedad llena de personas vacías emocionalmente es una sociedad mucho más fácil de manipular. Pero el problema no termina ahí. Porque cuando el vacío crece demasiado, muchas veces empieza a transformarse en ansiedad, desesperanza y colapso emocional silencioso. Nihilismo y depresión moderna. Aquí es importante aclarar algo. El nihilismo no es lo mismo que depresión clínica. La depresión es un problema psicológico y biológico complejo que puede necesitar ayuda profesional, tratamiento y apoyo real. Pero aún así, existe una conexión peligrosa entre vacío existencial y sufrimiento emocional moderno. Porque cuando una persona siente que nada tiene sentido, la mente comienza lentamente a desgastarse. Y eso está ocurriendo muchísimo hoy. Personas que aparentemente tienen una vida normal, pero por dentro sienten desconexión total. Se levantan cansadas, pierden motivación, pierden interés, pierden dirección, no necesariamente porque todo esté mal afuera, sino porque algo se rompió adentro. Y la sociedad moderna empeora todavía más esa situación, porque vivimos en una cultura obsesionada con aparentar bienestar. Todo debe verse perfecto. Felicidad constante, éxito constante, productividad constante. Entonces millones terminan ocultando su vacío detrás de sonrisas digitales. Pero el cerebro humano no fue diseñado para vivir desconectado de propósito, comunidad y significado profundo. Por eso hoy existe tanta ansiedad, tanta sensación de soledad, tanta desconexión emocional incluso rodeados de personas. Y aquí aparece algo interesante. Decía que gran parte de la vida humana oscila entre el sufrimiento y el aburrimiento. Cuando deseas algo y no lo tienes, sufres. Cuando finalmente lo consigues, muchas veces te aburres rápidamente. Entonces vuelves a buscar otro estímulo, otro deseo, otra distracción. Y el ciclo nunca termina. La sociedad moderna convirtió ese ciclo en un sistema permanente. Nuevas compras, nuevo contenido, nueva validación, nueva dopamina, pero satisfacción real muy poca. Por eso muchas personas hoy no saben distinguir entre placer y significado. Y son cosas completamente diferentes. El placer es momentáneo. El significado sostiene psicológicamente a una persona incluso en momentos difíciles. Ahí entra también, después de sobrevivir campos de concentración, entendió algo brutal. El ser humano puede soportar muchísimo sufrimiento,
si encuentra una razón para seguir adelante. Eso destruye una de las mayores mentiras modernas, la idea de que solamente el placer produce bienestar. No, muchas veces lo que realmente mantiene viva a una persona es el propósito, la dirección, la responsabilidad, sentir que su existencia vale algo. Y cuando eso desaparece, aparece el vacío existencial. Por eso, hoy tanta gente vive emocionalmente agotada, incluso teniendo comodidades materiales que generaciones anteriores jamás imaginaron. Porque el problema moderno no siempre es falta de entretenimiento. Muchas veces es falta de significado. Y aquí es donde algunos filósofos comenzaron a hacerse una pregunta incómoda. Si la vida no trae significado automático, ¿significa eso que todo está perdido? La respuesta de algunos fue no. Y ahí nace una de las ideas más poderosas del nihilismo moderno. Nihilismo pasivo versus nihilismo activo. Aquí es donde el nihilismo se divide en dos caminos completamente distintos. Uno puede destruirte, el otro puede transformarte. Entendía que no todas las personas reaccionan igual cuando descubren que la vida no trae un significado garantizado. Algunos colapsan, otros despiertan. Ahí aparece la diferencia entre nihilismo pasivo y nihilismo activo. El nihilismo pasivo ocurre cuando una persona pierde sentido y simplemente se rinde. Nada importa, nada vale la pena, nada cambia. Entonces aparece apatía, desmotivación, vacío. La persona deja de construir, deja de luchar, deja de creer. Y poco a poco comienza a sobrevivir emocionalmente en piloto automático. Muchísima gente hoy vive exactamente así. Trabajan sin propósito, consumen para distraerse, persiguen validación superficial, pero internamente sienten desconexión total. Y lo más peligroso es que el nihilismo pasivo muchas veces luce normal. La persona sigue funcionando, sigue subiendo fotos, sigue trabajando, sigue riéndose, pero emocionalmente está vacía. Ahora bien, el nihilismo activo funciona diferente. Aquí la persona entiende que quizás no existe un significado universal prediseñado, pero en lugar de derrumbarse, decide construir significado propio. Y eso cambia todo, porque deja de esperar que la sociedad le entregue propósito automáticamente. Deja de vivir únicamente bajo expectativas ajenas y comienza a preguntarse, ¿qué tipo de vida quiero construir? ¿Qué valores quiero defender? ¿Qué clase de persona quiero ser? Ahí nace responsabilidad real, porque cuando entiendes que nada viene garantizado, también entiendes que tú eres responsable de darle dirección a tu existencia. Y eso puede ser aterrador, pero también puede ser liberador. Por eso Nietzsche criticaba tanto la mentalidad conformista. Las personas que solamente siguen rutinas, normas y deseos colectivos sin cuestionarse nada, porque para él, una vida auténtica requería destruir ilusiones falsas y crear valores propios conscientemente. Y aquí aparece algo incómodo. Muchas personas dicen sentirse libres, pero viven completamente controladas por tendencias, validación social y consumo emocional. Siguen masas, repiten opiniones, persiguen aprobación y llaman libertad a obedecer algoritmos. El nihilismo activo intenta romper exactamente con eso. No para vivir sin valores, sino para construirlos conscientemente. Y esa diferencia es gigantesca, porque una persona sin significado suele terminar perdida. Pero una persona que construye propósito incluso dentro del caos, desarrolla dirección psicológica. Por eso algunos filósofos veían el nihilismo no como el final, sino como una transición peligrosa. Un momento donde puedes caer en vacío absoluto o comenzar a construir una vida más consciente. Pero aquí aparece otro problema enorme. La sociedad moderna parece diseñada exactamente para empujar a millones hacia el nihilismo pasivo, especialmente las redes sociales. ¿Las redes sociales están creando una generación nihilista? Las redes sociales no inventaron el vacío humano, pero sí aprendieron a explotarlo. Y probablemente nunca en la historia había existido una máquina tan poderosa para manipular atención, emociones y percepción de identidad. Porque las plataformas modernas viven de algo muy específico: mantenerte estimulado constantemente. Mientras más tiempo pasas mirando, más dinero generan.
Y para lograrlo necesitan convertir tu mente en una búsqueda infinita de dopamina rápida. Likes, notificaciones, vídeos cortos, validación, comparación, escándalo, deseo. Todo rápido, todo inmediato. Todo diseñado para evitar que te detengas a pensar profundamente. Y ahí aparece una consecuencia psicológica enorme. Muchas personas comenzaron a construir su identidad alrededor de aprobación digital. ¿Cuántos seguidores tienen? ¿Cuántos likes reciben? ¿Qué tan atractivos parecen? ¿Qué tanto llaman la atención? Y cuando el valor personal depende constantemente de validación externa, la estabilidad emocional se vuelve extremadamente frágil. Porque Internet nunca se sacía. Siempre exige más exposición, más apariencia, más estímulo, más espectáculo. Y eso lentamente va vaciando a muchas personas por dentro. Porque empiezan a vivir para ser vistas, no para sentirse plenas realmente. Por eso hoy tanta gente no sabe estar sola. El silencio incomoda, la desconexión incomoda. No tener estímulos genera ansiedad. Y eso revela algo fuerte. Muchas personas ya no usan las redes para entretenerse. Las usan para escapar de sí mismas. Escapan del aburrimiento, del vacío, de la ansiedad, de pensamientos incómodos. Porque quedarse solos consigo mismos se volvió demasiado difícil. Y aquí el nihilismo moderno crece silenciosamente. No como una filosofía explícita, sino como una forma de vida superficial y desconectada. Personas que consumen contenido durante horas, pero no construyen nada profundo. Relaciones rápidas, conversaciones vacías, atención fragmentada, estimulación constante. Y poco a poco el cerebro pierde capacidad para encontrar satisfacción en cosas simples y reales. Leer, pensar, conversar, crear, construir vínculos humanos auténticos. Todo empieza a sentirse lento frente a la hiperestimulación digital. Entonces aparece otra consecuencia peligrosa. La pérdida de identidad. Porque cuando una persona pasa demasiado tiempo absorbiendo tendencias, opiniones y validación externa, empieza lentamente a olvidar quién realmente es. Y una persona sin identidad sólida es mucho más manipulable. Por eso hoy vemos millones siguiendo masas digitales casi automáticamente, repitiendo ideas, buscando aprobación grupal, temiendo ser rechazados por Internet, aunque hablen de individualidad constantemente. Y lo más irónico es que muchas plataformas prometían conectar personas, pero en muchos casos terminaron creando individuos hiperexpuestos y profundamente solos. Ahora la pregunta importante es esta. Si el nihilismo moderno está destruyendo sentido, identidad y dirección, ¿existe alguna forma de vivir sin caer completamente en el vacío? Ahí entra uno de los filósofos más incómodos del existencialismo. ¿Se puede vivir sin sentido? Entendía algo brutal sobre la existencia humana. El ser humano necesita encontrar sentido, pero vive en un universo que no siempre ofrece respuestas claras. Y ahí nace lo que él llamaba el absurdo. La tensión entre nuestra necesidad de significado y un mundo que muchas veces parece indiferente. Por eso Camus se hacía una de las preguntas más incómodas de toda la filosofía. Si la vida no tiene un significado absoluto garantizado, ¿vale la pena seguir viviendo? Y aunque mucha gente piensa que el existencialismo termina en desesperanza, Camus llegó a una conclusión completamente diferente. Para él, aceptar el absurdo no significaba rendirse, significaba despertar. Porque cuando una persona entiende que no existe un camino prediseñado, también entiende algo poderoso. Tiene libertad para construir el suyo. Ahí aparece el famoso mito de Sísifo, un hombre condenado eternamente a empujar una roca montaña arriba, solo para verla caer una y otra vez. Una imagen aparentemente inútil, absurdamente repetitiva. Pero Camus decía algo impactante. Hay que imaginar a Sísifo feliz. ¿Por qué? Porque incluso dentro del absurdo, el ser humano todavía puede elegir cómo enfrentarlo. Y eso conecta directamente con la vida moderna. Porque muchísimas personas hoy viven atrapadas en rutinas repetitivas. Trabajo, estrés, facturas, ansiedad, problemas, responsabilidades, y aún así siguen buscando pequeñas razones para continuar. Familia, arte, metas, amor, disciplina, creación, conocimiento.
entonces quizás el sentido de la vida no aparece mágicamente. Quizás se construye. Y esa idea cambia completamente la perspectiva del nihilismo, porque el vacío puede destruirte, o puede obligarte a tomar responsabilidad sobre tu existencia. Ahí es donde muchos abandonan la mentalidad pasiva. Dejan de esperar que Internet, la sociedad o el entretenimiento llenen su vacío emocional y empiezan a construir dirección propia. No porque todo tenga sentido absoluto, sino porque entienden que vivir conscientemente sigue siendo mejor que vivir anestesiado. Y aquí aparece algo importante. Muchas personas modernas confunden felicidad con ausencia de dolor. Pero la vida humana jamás ha funcionado así. Toda existencia incluye sufrimiento, pérdidas, frustraciones, caos, incertidumbre. La diferencia está en si ese sufrimiento destruye a la persona o le da profundidad. Por eso algunos de los individuos más fuertes psicológicamente no son los que evitaron el dolor, son los que encontraron propósito incluso atravesándolo. Y quizás ahí está una de las mayores respuestas contra el nihilismo moderno. Construir significado activamente, aunque el mundo sea incierto. Aunque la vida sea difícil, aunque no existan garantías absolutas, porque una existencia sin propósito termina vaciándose lentamente. Pero una persona con dirección interna puede soportar muchísimo más de lo que imagina. Ahora bien, todo esto suena filosófico hasta que empiezas a verlo directamente en la vida cotidiana. Ejemplos cotidianos y soluciones. Todo esto parece teoría filosófica, hasta que empiezas a observar la vida diaria con honestidad. Ahí es donde el nihilismo moderno realmente se vuelve visible. Por ejemplo, personas trabajando años enteros en algo que odian, solo para comprar cosas que realmente no necesitan, y aún así sentirse vacías después de conseguirlas. O personas obsesionadas con aparentar felicidad en redes sociales, mientras emocionalmente se sienten desconectadas de sí mismas. Otro ejemplo, gente incapaz de estar sola 5 minutos sin agarrar el celular. Silencio igual a ansiedad. Aburrimiento igual a desesperación. Porque muchas personas perdieron la capacidad de convivir con sus propios pensamientos. Y eso es grave. También ves relaciones construidas únicamente sobre distracción y validación. Conversaciones superficiales. Conexiones rápidas. Personas reemplazándose unas a otras constantemente. Mucho contacto. Muy poca profundidad. Y aunque el mundo moderno habla muchísimo de libertad, cada vez más individuos parecen emocionalmente esclavos de estímulos rápidos. Necesitan entretenimiento constante, atención constante, dopamina constante. Porque detenerse demasiado tiempo significa enfrentar una pregunta incómoda. ¿Estoy viviendo una vida con significado? ¿O solamente estoy sobreviviendo distraído? Y aquí aparece algo importante. El nihilismo moderno no siempre destruye de golpe. Muchas veces vacía lentamente, sin ruido. Sin drama. Simplemente hace que las personas pierdan dirección poco a poco. Por eso tanta gente vive cansada incluso descansando. Porque el cansancio moderno muchas veces no es físico, es existencial. Ahora bien, ¿cómo se combate eso? Primero, reduciendo el ruido. Porque una mente hiperestimulada difícilmente puede pensar con profundidad. A veces, el cerebro no necesita más entretenimiento, necesita silencio. Segundo, construyendo disciplina. Aunque hoy la palabra disciplina incomode, porque una vida guiada únicamente por impulsos termina fácilmente perdida. Tercero, creando vínculos reales, conversaciones reales, amistades reales, presencia real. Porque el ser humano no fue diseñado para vivir emocionalmente aislado detrás de pantallas todo el tiempo. También ayuda muchísimo recuperar cosas que la modernidad está destruyendo lentamente. Lectura, reflexión, ejercicio, filosofía, arte, espiritualidad, propósito, responsabilidad personal. Y aquí está una de las verdades más incómodas de todas. Muchas personas esperan encontrar sentido, sin construir nada. Pero el significado rara vez aparece sentado consumiendo entretenimiento infinito. Normalmente aparece creando, aprendiendo, construyendo, superando dificultades, convirtiéndote en alguien más consciente. Porque quizás el propósito no sea algo que encuentras mágicamente. Quizás sea algo que desarrollas mientras enfrentas la vida con intención.
Y ahí es donde el nihilismo pierde parte de su poder, porque una persona que construye dirección interna deja de depender completamente de validación externa. Pero todavía queda una pregunta importante. ¿Qué ocurre con una sociedad completa cuando millones de personas dejan de encontrar significado en la vida? Cuando una sociedad pierde el sentido. Después de analizar todo esto, la pregunta más importante no es si el nihilismo existe. La verdadera pregunta es cuánto del mundo moderno ya está construido alrededor de él. Porque cuando observas la sociedad actual con honestidad, ves millones de personas distraídas, pero emocionalmente vacías, hiperconectadas, pero profundamente solas, sobreestimuladas, pero sin dirección interna. Y eso no ocurre por casualidad. Durante décadas, la modernidad prometió algo. Más comodidad significaría más felicidad, pero la realidad mostró algo completamente distinto. Puedes tener entretenimiento infinito y aún así sentir vacío. Puedes tener dinero, seguidores, placer inmediato y aún así sentir que algo esencial falta dentro de ti. Porque el ser humano no solamente necesita consumir, necesita significado, necesita propósito, necesita sentir que su existencia apunta hacia algo más profundo que sobrevivir distraído hasta morir. Y quizás ahí está una de las mayores crisis modernas, la pérdida de profundidad. Todo rápido, todo superficial, todo inmediato. Relaciones rápidas, opiniones rápidas, dopamina rápida. Pero una mente alimentada únicamente por estímulos rápidos lentamente pierde capacidad para conectar con cosas reales. Silencio, reflexión, disciplina, construcción personal. Y por eso hoy muchas personas viven atrapadas en una sensación constante de desconexión existencial que ni siquiera saben explicar. Ahora bien, el nihilismo puede destruir completamente a una persona, pero también puede obligarla a despertar. Porque cuando entiendes que la vida no viene con significado garantizado, también entiendes que tienes responsabilidad sobre lo que construyes con ella. Y esa idea puede cambiarlo todo. Tal vez el propósito no aparece mágicamente. Tal vez se crea en tus hábitos, en tus relaciones, en lo que construyes, en cómo enfrentas el sufrimiento, en quién decides convertirte. Porque incluso dentro del caos, el ser humano todavía puede elegir dirección. Y quizás esa sea una de las formas más profundas de libertad. No vivir anestesiado, no vivir siguiendo masas automáticamente, no vivir escapando constantemente de uno mismo, sino vivir conscientemente, aunque el mundo moderno intente distraerte todo el tiempo. Porque la peor prisión no siempre es física. A veces la peor prisión es vivir sintiendo que nada importa. Si llegaste hasta aquí, comenta la palabra sentido. Quiero saber cuántas personas todavía están buscando algo más profundo que solamente entretenimiento y distracción constante. Suscríbete al canal Vivencias. Comparte este video. Déjame tu opinión. El enlace del canal está en todas mis redes sociales. Esto es Vivencias. Contenido fuerte, real y claro que no suaviza la verdad. Porque pensar diferente incomoda, pero a veces también es el primer paso para despertar. Esto es Vivencias. Hasta el próximo video.